que ha sido esta entrega por parte del Ejecutivo. En ese sentido, ¿qué primera percepción le da este proyecto que ha sido entregado desde el gobierno del señor Guillermo Lasso hacia la Asamblea Nacional? Bueno, primero señalar que no me ha dado el tiempo todavía para poder revisar las diferencias entre el proyecto original y este que acaban de enviar, Ujú, pero obviamente podemos hacer algunos comentarios globales. ujú. En primer lugar, decirle que el proyecto original que aglutinaba algunos conceptos de algunas materias y que fue devuelto, a mi criterio, apuntaba en la dirección correcta. A mí no me parecía equivocado el que se haya vinculado el tema laboral con el tema tributario, por ejemplo, porque en la práctica y en la política económica están vinculados. Las contrataciones de personal en una estructura laboral moderna no se dan si no existe inversión. Y la inversión proviene, entre otras razones, cuando la economía está estable. Y para que esté estable la economía hay que manejar en orden las finanzas públicas y el ingrediente tributario es un ingrediente en esa línea. Es decir, es muy difícil separar las cosas, pero Ujú. ha habido la sensibilidad del gobierno para que esto sea de alguna manera aceptado y lo acaban de enviar en una primera parte que es el tema tributario y faltarían las dos siguientes, laboral y la parte de inversiones. En Y en ese este tema sentido, tributario, en ese sentido, me exministro, parece a mí que disculpe que le deberían defender interrumpa los ahí. conceptos. En ese sentido, y ¿Perdón? disculpa que le interrumpa ahí, algo de los puntos que llama la atención, que estuvo en la anterior y que se ratifica en este proyecto de ley tributario, sin duda son las contribuciones temporales de parte de cierto grupo social, de ciertos grupos sociales del país. En ese sentido, economista, las contribuciones temporales al patrimonio en realidad dan algún tipo de resultado para el Estado. Bueno, primero señalar que el monto de recaudación atado al proyecto de ley es bastante inferior a lo que estaba previsto en el programa económico con el fondo en el gobierno pasado. Ujú. Ahí nuestra aspiración de recaudación estaba por sobre de 2 puntos del PIB. Ahora estamos hablando de 0,7 del PIB, es Ujú. decir, es un monto mucho más pequeño. Esto ha significado que no se aborden ciertos temas, por ejemplo, no se tope el tema del IVA y se incorporen otras iniciativas como el que usted acaba de citar de estas contribuciones de determinados sectores. Ujú. A mí, en lo personal, no me parece que es equivocado ni que es un tema que no se lo deba tratar. Por varias razones. En primer lugar, porque efectivamente el porcentaje de población que tiene ingresos, por ejemplo, superiores a los $2,000 es un porcentaje muy pequeño frente al total, más o menos 3,5 de la población económicamente activa y por lo tanto grava a una proporción menor. Sin que esto quiera decir que esto no, de alguna manera, impacte también abajo, porque eso vale la pena que estemos conscientes. Ok. Los sectores medios y altos, el rato que tienen un impuesto, probablemente consuman menos y los consumos se dan de las ventas de los estratos menores. Es decir, los pequeños les venden a los grandes para ponerlo en sencillo. Si los grandes compran menos porque tienen un impuesto, puede haber una afectación en los niveles menores. Eso es bueno que se entienda que es así. Pero, Pero por si es ejemplo, progresivo, esta acción economista no es tal vez una medida parche momentánea que puede precisamente determinar en una realidad ficticia o sobre todo en algo que no va a ser tan real y plausible a largo plazo. ¿Esto es así o realmente sí va a ayudar en su momento y sobre todo a largo plazo a la cartera del fisco? a ver, la política económica y la política fiscal en este caso tiene que ser perseverante y tiene que ser constante en el tiempo. Aquí no sirve que yo busque un ingreso recaudatorio producto de esta decisión u otra y me abandone el resto de la política pública sin continuar. ¿A qué me refiero? Tiene que haber mejora en la recaudación, tiene que irse reduciendo gradualmente los problemas de evasión que tenemos sin duda alguna
Y la política fiscal tiene dos lados, el lado del ingreso y el lado del gasto. Ujú. Esta es una parte del ingreso. Ok. Y ahí está, por ejemplo, el asunto de el ingreso por venta de derivados. Y atado a eso está el subsidio a los derivados que se acaba de congelar. Y tenemos del otro lado, que es del lado del gasto. El gasto está en el programa, de acuerdo a la información que el mismo gobierno ha dicho, como que va a ser donde mayor ajuste se va a producir. ¿Y a Ellos qué? hablan de 3/4 del ajuste va a venir por el gasto y Ujú. 1/4 por el incremento del ingreso. Entonces, si yo, para responder su pregunta, si yo quiero algo permanente y persistente y que dé beneficios a largo plazo, tengo que armar toda la integralidad de la decisión en los dos lados y de manera constante para que puedan llegar los efectos. Si yo solamente sumo el impuesto y esto le meten la corriente del gasto, el beneficio va a ser muy marginal y no va a llegar a lo que se busca. Sobre las personas que precisamente van a tener que aportar y de una manera general, eh, ¿hacia quién va dedicado y sobre todo hacia quién afectará e impactará más el proyecto tributario economista? ¿A qué clase social del país va a afectar más? ¿Y por qué le hago esta pregunta? Porque, por ejemplo, el gobierno se ratifica en el proyecto tributario que quienes tienen que aportar son los que ganen más de $2.000. Se hablaba de que esto iba a aumentar a las personas que, que ganen más de $2.500 por mes, sin embargo se mantienen en los $2.000, que precisamente apunta a un 4% de la población. Esto afecta a la clase media, a la clase alta del país. ¿A quién va dirigido este proyecto de ley? Las formas de medir los niveles socioeconómicos son distintos de acuerdo a la fuente de información. Ok. Le doy el ejemplo. En el CICE se establecía que aquellos que tenían, familias me refiero, ingresos mensuales superiores a los $2.500, era clase alta. Fíjese usted, y ni siquiera ingresos personales, sino ingresos familiares. Y eso correspondía aproximadamente al 3% de la población. Ok. Población. De ahí pasábamos al segmento medio alto, medio bajo y bajo, en los cuatro principales. Entonces, se entendería que esta afectación de los $2.000 está concentrada en aquel estrato alto, a pesar de que no suena muy alto porque hay Exacto. algunos sectores que tienen obviamente ingresos mucho más altos que los $2.000. Ujú, ujú. Pero en el grueso de la población, de acuerdo a las cifras mostradas por el propio gobierno, sí es un nivel de afectación proporcionalmente pequeño respecto a la totalidad. La mayoría de los ecuatorianos, el grueso de los ecuatorianos no pasa de los $1.000 de ingresos y por lo tanto esos son sectores que no se ven afectados por esta decisión. Ahora, si los $2.000 se considera, de acuerdo a la posición de algunos grupos políticos, una cifra inadecuada, un valor inadecuado, Ujú. y dicen, no, esto tiene que ser 2.100 o 2.200, por solo citar un ejemplo, Ok. yo creo que es un tema de ponerse de acuerdo. Si Ujú. esto contraviene o no el principio de progresividad del proyecto de ley, o lo que hace es cambiar un poco las cifras de recaudación y nada más. Y debería haber la apertura necesaria para que este proceso continúe en esa línea, de tal suerte de que no se bloquee la reforma. Ahora, si ya quieren eliminar esto y que no haya ningún tipo de afectación tributaria, ahí ya estamos hablando de una afectación del tema de recaudación y de ingreso del presupuesto, que eso es algo distinto. Y Pero sobre, si existe, como digo, alguna discusión del valor, ujú. yo creo que debería haber la apertura necesaria como para encontrar la cifra que corresponda y que permita viabilizar la aprobación. Y sobre la recaudación que pretende el Ejecutivo lograr con este proyecto de ley, que serían más o menos de aproximadamente $1.900.000.000, con esta expectativa de este dinero, ¿en qué se lo debe usar, ministro? Porque esa es una de las grandes dudas también que tiene la gente. Ok, me van a clavar un impuesto, yo voy a tener que aportar al Estado, pero ¿para qué va a ser, o sea, para qué se va a utilizar este dinero? Y en ese sentido, desde su experiencia en el tema público,
¿En qué se debe utilizar este dinero que se espera recaudar por parte del proyecto? Jefferson, yo soy amigo de las políticas integrales, de las políticas que traten de abarcar la mayor cantidad de sectores y la mayor cobertura posible. Ujú. Eso significa que si yo entro en una reforma tributaria como la que estamos conversando y yo no mejoro la calidad del gasto a través de una reducción del tamaño del Estado, que el Estado deje de gastar en lo que no debe gastar, Por que ejemplo, se concentre en lo que tiene que concentrarse. ujú, Voy a optimizar la recaudación, el ingreso por la recaudación. Pero si yo no hago nada y simplemente hago la reforma tributaria, esto se va a diluir en gasto público improductivo y en eso tiene mucha gente razón. ujú. Por eso es que necesitamos tener una reforma económica, llamémosle en este caso, que aborde los distintos problemas para poder optimizar la recaudación. La austeridad fiscal no significa el que se quite plata para la salud, educación o la seguridad o la justicia, no. Es precisamente al contrario, es para precautelar los recursos para ese tipo de objetivos y que el Estado deje de actuar en los roles que no le corresponden. El Estado no está para vender gasolina, el Estado nunca debió haber estado para tener una compañía de aviación. Ok. Y ahí tenemos ejemplos múltiples donde el Estado puede concesionar activos del mismo sin perder la propiedad y que le bajen ese rubro de gasto que le impide concentrarse en lo que tiene que concentrarse. Nosotros recordará, nosotros con la firma del convenio con el gobierno americano, habíamos dejado algunos proyectos que tienen que viabilizarse, ojalá algún rato. Sobre Algunos eso campos que, petroleros, sobre este punto, Hacha. economista, las políticas y sobre todo el panorama y las acciones que usted dejó planteado cuando estuvo a cargo del Ministerio de Economía, eh, ¿cómo ayudan estas políticas y sobre todo las acciones que usted dejó planteadas en el Ministerio? ¿De qué manera ayudan precisamente para que el gobierno también actual tenga algún tipo de ruta en el ámbito económico? Bueno, nosotros, recordará, establecimos algunas decisiones que son continuadas por el actual gobierno. El propio acuerdo con el fondo se lo firmó el gobierno anterior. Ujú. Lo que se han hecho fue, lo que se ha hecho en este gobierno es la revisión de algunas metas, lo que no me parece mal, me parece que va en la línea correcta. Dejamos 5 reformas estructurales, recordar que lo entregamos al final del gobierno. Una propuesta tributaria, Ujú. una propuesta laboral, el mercado de capitales que lo abordamos, un tema arancelario que también lo topamos y el asunto de la reforma pensional a la seguridad social. Son 5 reformas que dejamos. Ok. Adicionalmente, los convenios internacionales suscritos, entre otros, con el DFC de Estados Unidos, y en camino el acuerdo con Estados Unidos y la Alianza del Pacífico. Es decir, todo eso ¿qué requiere? Continuidad, profundización. ¿Por qué nos entraron a proponer las reformas del gobierno anterior? Porque para eso usted necesita la frescura política de un gobierno que se inicia y que esté en una capacidad de negociación. Un gobierno nuevo como el actual, que tiene apenas 5 meses en funciones, se asume que tiene mucho más fuerza y tiene apoyo ciudadano todavía. Y eso creo que es mucho más, pongámoslo entre comillas, fácil que un gobierno que está terminando su periodo y que tiene un apoyo muy bajo, que es lo que se tuvo que lidiar en el gobierno anterior en los últimos meses. Entonces, esas son las consideraciones, creo yo, que se pueden dar continuidad, corregir lo que tengan que corregir, pero darle fondo a las acciones que el país necesita. Una reforma pensional necesita el Ecuador, no el gobierno, el país necesita. El Ok. tema tributario, como acabamos de conversar, después vendrá el tema laboral, hay que continuar con una reducción progresiva gradual de los aranceles, al tema del mercado de valores para que haya mejor supervisión y no pase problemas como lo que tuvimos con la ISPOL. Todo eso hay que continuar. En el caso tributario que estamos conversando, por ejemplo, a mí me parece que puede ayudar el que se anuncien fechas tentativas de reducción del ISD, que por cierto no necesita de la Asamblea. Con Ok. decreto se puede ir reduciendo este impuesto. Ujú.
y le da viabilidad, porque por un lado usted ajusta por la decisión tributaria que está promoviendo la Asamblea, pero por otro lado abre un poco la mano. En un impuesto nefasto, por cierto, que ha sido el impuesto a la salida de divisas. Eso, por ejemplo, le puede facilitar el que se vaya aprobando la propuesta tributaria que se está buscando aprobar. Entonces, todo eso hay que hacer, Jeff, para poder seguir avanzando y tener una ruta de comportamiento hacia adelante. Yo, por ejemplo, lamento mucho lo que pasó con los subsidios, con lo del congelamiento de precios de los derivados, porque ¿no debía ser esa la decisión? A mí me parece que la decisión es una decisión que políticamente la entiendo, pero que el país no se beneficia para nada. Me dirán, sí se beneficiar por el clima social. Yo le puedo firmar en un papel que el día de mañana va a haber una reacción contraria por cualquier otra cosa. Si algún sector se perjudica por haber hecho esto, es el sector de abajo. El beneficio del tener precios de derivados atados del mercado internacional es un beneficio para todos. El Ecuador ha tenido 50 años de subsidio a los derivados. ¿Sabe cuánto le ha costado al Estado eso? 70,000 millones de dólares. Si esto habría sido para los pobres, no tendría pobres el Ecuador. Es decir, yo creo que es una decisión lamentable que se tuvo que tomar probablemente por las razones políticas, pero lamentable para el Ecuador porque esto no le va a beneficiar a la gente pobre y no va a generarle tampoco un alivio a las cuentas fiscales del presupuesto. Como para ir cerrando, economista, siempre agradeciéndole por su tiempo, la recaudación que se va a tener, el dinero que se espera recaudar desde este proyecto de ley, si es que es aprobado por parte de tanto si es aceptado por la Asamblea Nacional y luego también aceptado por el Ejecutivo. Este dinero recaudado debe ir directamente a las arcas fiscales en un inicio, o serviría de algo crear una subcuenta, si se lo quiere llamar de alguna manera, para que administre el dinero recaudado. ¿De qué manera se puede tener una responsabilidad mucho más adecuada sobre el dinero que se espera recaudar de este proyecto? A ver, por ley, los ingresos producto de impuestos nacionales, estos son impuestos nacionales, tienen que entrar a la cuenta única del Tesoro, que es la cuenta del presupuesto del Estado. Usted no puede preasignar, a menos que crea una ley que los recursos de las contribuciones vayan dirigidos a este objetivo particular. Pero independiente de lo que podrá hacerse en su momento, lo mejor que creo yo que se puede hacer es que los recursos estén acompañados de las otras decisiones que conversamos. Claro, el laboral. Sí, además del tamaño del Estado, porque el problema es que la obesidad estatal se nutre o sea, no es suficiente los ingresos que recibe y por eso genera déficits fiscales y dependencia del endeudamiento. Entonces, si yo al mismo tiempo que recaudo voy reduciendo gradualmente el tamaño del Estado, voy a poder optimizar el uso de esos fondos producto de la reforma tributaria. Yo creo que esa es la mejor manera, pero legalmente, por el momento al menos, todo eso tiene que entrar a la cuenta del Tesoro. Estas fueron las declaraciones del economista y exministro de Finanzas, Mauricio Pozo, a quien agradecemos por haber estado esta mañana con nosotros.